Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate y en esta ocasión vamos a tratar un tema del que se está hablando mucho y que muchos leeréis, a lo mejor tenéis una opinión, pero quizás a veces hace falta hacerla desde una reflexión grande de qué está pasando realmente. Hablo de la ley trans, una temática a nivel nacional de la que ya hablamos hace bastante tiempo en un debate y que el avance fue más lento de lo esperado, pero se aprobó definitivamente el proyecto el pasado mes de junio, aunque ahora, precisamente esta misma semana, va a ir al Congreso porque el Partido Popular y Vox han presentado 2 enmiendas a la totalidad para intentar frenar el avance de esta tramitación del proyecto. Y de esta ley, y también un poco de cómo está el tema de los derechos LGTBI, porque están saliendo noticias preocupantes de delitos de odio y que queremos tratar con una mesa con gente que evidentemente sabe mucho del tema y que nos pueda ayudar a entender toda la polémica que está suscitando, sobre todo esta ley conocida como trans. Así que saludamos a las personas que nos acompañan hoy aquí en el plató y una que está con nosotros online. En primer lugar, a una representante de la asociación Nos Mesmas, Marta Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos una representante también que es la tesorera de Codimo, que es el colectivo diverso do Morrazo, Laura Laranxeira. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Marci. Y está con nosotros de forma online una profesora de educación infantil y también la creadora del proyecto Transformando Realidades, Sara Uris. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues una vez presentadas todas, os toca ahí hablar. Y en primer lugar os quiero preguntar por esta ley trans, que quizás lo que más se habla es que reconoce el derecho a la autodeterminación de género, que propone una serie de cambios. Y yo os quiero preguntar en primer lugar si os gusta o no esta ley, si os parece buena y positiva para el colectivo. Así que venga, por orden de presentación, Marta, empezamos contigo. Pues sí, estamos de acuerdo con esta ley. Y creemos que va a ser un avance muy positivo para el colectivo. Sin embargo, esta ley ha sufrido una serie de cambios desde el inicio del anteproyecto hasta la aprobación de su proyecto y creemos que ciertos aspectos que se han finalmente eliminado eran igualmente importantes y deberían ser recogidos por la ley. ¿Cómo cuáles? Como el reconocimiento de las personas no binarias y el derecho a las personas transmigrantes que no tienen su situación regular en España a poder cambiar sus documentos. Sin embargo, consideramos que es importante para el colectivo aprobar esta ley porque va a ser un avance significativo a pesar de estos aspectos. ¿Laura? A ver, yo la verdad que no estoy tan informada en este caso como Marta, pero lo que sí que es cierto es que es más que necesario que la persona tenga derecho a elegir su identidad y no dependiendo esto de una edad o de haber pasado una serie de procesos y testes y preguntas y el test de la vida real y estas cosas que había que hacer hace unos años para poder iniciar transiciones o para poder iniciar cualquier tipo de trámite, como el cambio de nombre simplemente. Y al final estamos viendo en los centros educativos que cada vez hay más infancias que obviamente son disidentes, que pertenecen al colectivo y al final pues la búsqueda de la identidad yo creo que se genera en una etapa temprana y no, para mí creo que no es conveniente coartar libertades, sobre todo en las infancias, que era un tema que también la gente se preocupaba mucho. Cuando hablas de temprana, porque he visto que la ley lo permite desde los 12 años. Claro, pero es que estamos viendo que en los centros educativos cada vez hay pues, infancias que claramente tienen su identidad marcada y tienen sus conocimientos personales pues bastante avanzados. Entonces, quizás una persona, o sea, se están viendo casos de niñas y niñas que son trans claramente y lo saben, pues con 8 años, entonces, claro, si tú una persona que tiene con 8 años su identidad marcada le estás diciendo que no, o que tiene que esperar o que no puede, probablemente cuando llegue a los 12 años cabe la posibilidad de que pues, se haya cansado de luchar con el sistema y de... Si es que al final luchar por una identidad es algo que la mayoría de la gente no se da cuenta, pero que mucha gente sí que tiene que hacerlo. Yo soy Laura y siempre he sido Laura, no tengo ningún problema con ello, pero cuando no es así, ¿qué? Y tienes que estar luchando por algo que a los demás les viene dado. Entonces, pues quizás los 12 años sea incluso tarde, ¿no?
Sara, ¿cómo ves este asunto, la ley trans? Así a grandes rasgos. ¿Te convence esta ley? Concuerdo plenamente con lo que acaban de decir ellas, sobre todo con ese apéndice, ¿no? De que, claro, los 12 años para mí son también tardísimo, porque yo en los centros educativos y con las familias con las que trabajo veo que en una edad muchísimo más temprana ya tienen muy clara su propia identidad y es un proceso que si tienes que luchar hasta los 12 años de edad, hasta la preadolescencia prácticamente, quizás acabes, como dijo mi compañera, ¿no? Es un proceso que desgasta mucho, al final se pide que se reconozcan estas identidades, no que le pongan una edad a la que sí que puedan empezar a reconocérselas, ¿no? Pero bueno, sí que creo que la ley es muy importante, creo que es un avance gigantesco porque poco a poco vamos avanzando y procesos por los que había que pasar antes, ahora, gracias a esta ley, ya nos los podemos saltar. Con respecto al debate que hicimos la otra vez, sí que veo que han pasado 2 años y que estamos en otro momento completamente diferente al que estábamos en aquel entonces. Bueno, por tanto, algo de avance ha habido y esto que comentaba Marta, tus compañeras de la edad, tú también coincides, o sea que Sí, estoy ¿te parece totalmente 12 de tardío? acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, pero además es importante saber, claro, porque en la actualidad, para que en un centro educativo a un menor trans se le pueda tratar por su nombre sentido y por su identidad sentida, para que los docentes puedan hacer eso es necesaria la autorización paterna. Y muchas veces se da el caso de que los progenitores no aceptan esa identidad. Y sí que es cierto que la ley contempla que en estos casos en los que sea muy evidente que los menores tienen una identidad sentida que no fue la identidad asignada al nacer, ni el nombre, ni el género asignado al nacer, puedan contactar con los profesores y su derecho a ser tratados en su identidad sentida en un lugar como es el colegio, como es el instituto, pueda ser respetado. Y eso es muy importante de cara al futuro, de cara a su crecimiento, a crecer siendo ellos, ellas mismas, sin ningún tipo de trauma que les pueda generar el haber pasado toda su etapa educativa siendo tratados en una identidad que no les corresponde. Sí, porque he visto que los cambios de la ley respecto a la actual sería que elimina el requisito de diagnóstico y tratamiento a partir de los 14 años y del consentimiento paterno a partir de los 16. Ahora ya no habría ningún tipo de requisito a los 16. Y Marta también nos puede comentar, bueno, que también se elimine, ¿no?, todo el tema este de los informes psicológicos y tal, que entiendo que esto mucha gente tiraría para atrás. Claro, obviamente, y porque actualmente estamos en un sistema en el que se exige ese tipo de informe psicológico o psiquiátrico dependiendo del endocrino que te toque. Estamos un poco a merced de la ideología o de los convencimientos que pueda tener el endocrino o endocrina que te atienda. Yo he conocido casos de personas que han querido iniciar su transición y que el endocrino les ha remitido a psiquiatras incluso. También he conocido casos, el mío propio particular, en el que el endocrino no me ha pedido absolutamente nada y me ha derivado a hacer las pruebas pertinentes para poder iniciar en este caso, una transición médica, que no todo el mundo quiere hacer y también es algo que la ley elimina como obligatoriedad, y con lo que estamos de acuerdo. Sí. ¿Cómo ves un poco el tema de requisitos, Laura? Que a partir de los 16 ya no hay ninguno, de 14 a 16 consentimiento de los representantes legales y 12 y 14 autorización judicial, que eso también autorización judicial, no sé si puede crear algo de controversia. A ver, yo pienso que obviamente pues estoy de acuerdo en que haya avances y cada vez haya menos requisitos, sobre todo pues con estos temas que es lo que veníamos diciendo antes, que con 12 años o con 8 años puedes tener claras muchas cosas y no depender de endocrinos, psicólogos, psiquiatras, tus padres, bueno, cualquier otra persona que no seas tú misma. Entonces,
Sí que es cierto que las cosas han cambiado, o sea, yo también conozco casos que tuvieron que hacer estos, lo que decía antes de los tests de la vida real, que eran tests que te preguntaban básicamente, pues, ¿te gustan las muñecas? ¿Te gusta el color azul? O sea, una serie de absurdeces que a mí me parecen, no sé, un poco Claro, repetición de prehistóricas. estereotipos, totalmente. Exactamente. Basar la identidad en estereotipos, que no tiene sentido. Entonces, que tú tengas que luchar tu identidad mediando interrogatorios absurdos basados en clichés y de esta manera pues es lo que rechaza que mucha gente quiera pues, seguir con sus trámites o con sus lo que sea. Y obviamente pues, es necesario que haya cambios y que la ley avance, pero obviamente también falta por avanzar, o sea, es ir abarcando terreno cada vez más y ir eliminando requisitos. Pues con esta ley se eliminan unos, pues yo espero que más adelante se eliminen los que no se eliminaron ahora. ¿Qué vamos a opinar? Claro. Sara, ¿cómo es el tema de los tramos de estos de edad y los pasos que hay que seguir para poder iniciar esa transición? Claro, creo que ahora, antes quizás se dependiese más de terceros, pues lo que comentan ellas, de un endocrino, un juez, una jueza, una endocrina, para iniciar la transición, y quizás ahora, gracias a esto, pues no se dependa tanto de terceras personas que en el fondo en tu proceso no sé cómo decirlo, pero bueno, no pintan nada, ¿no? Porque tu proceso es tuyo, propio, tú estás seguro, segura o segura de tu propia identidad y yo creo que nadie puede cuestionarlo, ¿no? Y al final, si se van eliminando esta serie de trabas, sí que creo que muchas personas que se quedaron en el camino y que decidieron pues dejar de pelearse con estas otras terceras personas, continuarán en ese proceso porque no te ves con tantos problemas para poder realmente transicionar y vivir tu propia identidad de forma libre. O eso es mi humilde opinión, claro. Dejándolo al tema de la autodeterminación de género, de esta ley, ¿qué os parece también que sea así más novedoso, que avance más en los derechos? Tenemos el caso de la prohibición de las terapias de conversión, que actualmente no están prohibidas en España y que ya se demostró que pueden crear un daño grave y que actualmente se está avanzando en la prohibición en otros países, pero por ejemplo España está atrás en ese sentido. Y dejando el tema de la autodeterminación de género, está también el tema que mencioné antes de la protección a los niños en el tema en el colegio, de ser tratados en sus identidades sentidas, y también es muy importante que ahora esta ley va a permitir la afiliación de hijos de parejas lesbianas que no están casadas, lo cual actualmente no es posible. Sí. Creo que también se garantiza la reproducción asistida, que es algo que no... Sí. Que no estaba tanto para incluido. mujeres casadas como para mujeres solteras. Porque esto, Laura, está el tema de la afiliación que comentaba Marta. Esto sí que creaba controversias. Era que creo que obligaban a las mujeres a casarse si querían que fueran considerados sus hijos o hijas. Claro, a ver, es que al final el patrón de familia que conocemos todos hasta ahora es bastante limitadísimo. Entonces eso nos deja fuera a muchísimas personas. ¿Qué pasa? Que si no se elaboran leyes y cambios y se da opción a nuevos modelos de familia, a ser reconocidos socialmente, que parece que se necesita siempre un aval social o jurídico que esté bajo las normas, pues al final hay muchas familias que están excluidas de lo que se considera normativo. Entonces, claro, lo que es la afiliación, el hecho de que tú pues, seas una persona y que tengas dos madres o que tengas dos padres, parece que no va a ser normal o común o habitual hasta que se establezca mediante leyes. Entonces, pues mira, es algo necesario. O sea, al final, familias, donde hay amor hay una familia, o sea, al final eso no determina nada. Y también hay que ir acabando pues, con estos clichés de que una familia sin una mujer o una familia sin un hombre no es familia, o sea, para nada. Y de hecho creo que personas que normalmente
nos encontramos fuera de los márgenes, buscamos familia y encontramos, yo creo que en esto estamos de acuerdo, Sí. familia en gente que obviamente no nos unen lazos de sangre ni nada, entonces pues era necesario y va a hacer que lo normalice. Y en el ámbito educativo, que también lo tocaba Marta, todos los centros educativos deberán poner en marcha protocolos específicos de acompañamiento y contra el acoso transfóbico. Y Sara, como está en ese ámbito educativo, ¿qué te parece este punto y sobre todo si hay mucho que incidir todavía en este camino? Yo soy bastante positiva. Siempre que hemos hablado creo que he mantenido esa postura. Creo que desde los centros escolares ahora cada vez más lo estamos haciendo mejor. Estamos incluyendo muchísimas charlas, talleres desde educación infantil, como los que hago yo, hasta ya ciclos formativos, bachiller y unas edades pues, superiores. Y sí que creo que era muy importante poner esto un poco bajo papel porque como en todas partes, pues también hay centros escolares y equipos directivos y equipos de orientación diversos. Y creo que de esta manera se va a empezar a trabajar un poquito más todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, la diversidad de género, la diversidad familiar en los centros desde todas las edades y desde quizás una forma más transversal, no porque un día pues una persona como yo vaya a un centro, sino desde las propias aulas. Pues quiero pensar que de una forma más amena y más transversal los propios profesores y profesoras de los centros ya van a empezar a trabajar estas temáticas. Laura y Marta, ¿creéis que se está trabajando bien en el ámbito educativo? Yo creo que bien, pero insuficiente. Si es que al final, bueno, el ámbito educativo es como un... Yo he ido a dar charlas a los institutos pensando que iba a ser más sencillo, iba a haber como más acogida, todo esto ideas mías personales, obviamente. Y he ido a dar charlas también a centros educativos de primaria, que obviamente pues es un rango muy amplio de edades. Hay los que están más chiquitos y los que ya están más mayores. Y la verdad es que para mi sorpresa fue que en los institutos me encontré menos a gusto y más incómoda y con más reticencia por parte del alumnado que en los centros o sea, bueno, con los más chiquitos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando, pero obviamente hay que entender un poco el contexto. Yo creo que los niños cuando son pequeñas y cuando son crianzas, no están cerrados. A veces cuando vamos a dar algún tipo de charla o les vamos a dar algún tipo de información, hasta ellas nos contestan un poco como sí, pero es normal, es que esto ya lo sabíamos, o ya sabíamos que teníamos una compañera en clase trans y es que esta persona es así, es normal, ¿por qué venís a contarnos esto? Entonces yo creo que el problema está un poco en que en la etapa de crecimiento recibimos información del exterior que obviamente está pues un poco estigmatizando todo lo que viene siendo ser del colectivo como si fuese poca cosa y al final cuando llegamos a unas edades un poco más avanzadas hay que como revertir esa información que han tenido este tiempo. Entonces yo creo que se está trabajando bien, que es necesario que se sigan haciendo pues charlas y que se siga hablando y sobre todo el profesorado que se aplique y que se forme los que no dispongan de formación o que no sean parte de profesorado del colectivo y seguir trabajando en ello. O sea, vamos en buen camino, pero hay que seguir trabajando. Marta. Pues, a ver, estoy de acuerdo en el tema de que en la primaria normalmente tienen una mente muchísimo más abierta y más esponja a la hora de adquirir cualquier tipo de conocimientos o de conocer nuevas realidades que en el caso de la secundaria. Al final en la secundaria están en la etapa de la adolescencia plena, de este egocentrismo adolescente, que se crean su propia fábula personal y eso les lleva a adoptar una serie de ideas, estereotipos muy cerrados sobre la propia personalidad y hace mucho más difícil tanto la vida para estudiantes que tengan identidades disidentes o tanto para introducir esos conceptos y que sean plenamente aceptados por el grupo. También creo que es imprescindible aquí en el caso la labor de
de los docentes y la labor que se haga en los propios centros, porque en Vigo tenemos casos como puede ser el Instituto Politécnico, donde hay desde hace mucho tiempo una gran labor por parte de algunos docentes y de estudiantes en crear un grupo de apoyo LGTBI, pero no es algo que exista en todos los centros de Vigo y obviamente eso crea realidades muy diferentes para los alumnos de ese tipo. También es cierto que sí, más visibilidad muchas veces supone mayor contrarreacción de alumnos que están en contra. Se vio que pasó en el Politécnico. Pero bueno, hay que prepararse para eso, hay que saber, eso tiene que ser contestado por parte del profesorado y debe mantenerse esa visibilidad, ese apoyo y ese ejemplo de que las cosas no son A o B ni son los estereotipos que nos metieron desde siempre en la cabeza. Quería preguntaros, porque veo que más o menos podéis tener una discrepancia, pero estáis a favor de la ley trans, pues ese sector crítico y lo que dice, porque hay gente, por ejemplo, como una persona que se considera feminista, como la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, del PSOE, bueno, pues que es crítica con esta ley y frases que utilizan, ¿no? Peligro para las leyes de igualdad, que la actual redacción oscurece la existencia del sexo biológico, subrayan que la transexualidad debe reservarse a aquellas personas diagnosticadas con disforia de género, que esto es lo que antes se llamaba, creo que, el trastorno de identidad de género, y que también reclaman limitar para los menores las decisiones que afectarán al resto de su vida y demandan requisitos jurisprudenciales para acometer el cambio del sexo registral. Y claro, a lo mejor esto desde fuera llama la atención pues que haya pues un sector, ya digo, con gente que ya vemos que como la ex vicepresidenta del Gobierno, que lidere este movimiento a la contra y que no está a favor de esta ley. A ver, Sara, ¿tú cómo ves un poco todos estos argumentarios que te he leído que comentan y de que gente que está en contra, si tú entiendes un poco que incluso a la gente que la contrapone con la ley de igualdad dice que chocan una con la otra? Claro, es que para mí un feminismo abanderado en contra de una ley que proteja a las personas, que no proteja, claro, a las personas trans, no es feminismo. No entiendo en qué momento se estableció como esta lucha entre esos dos movimientos y es que no sé si tengo algo que añadir porque me parece un absurdo que se considere que esta ley va en contra de las leyes de igualdad porque esto es una ley más de igualdad, una ley que va a dar derechos que esas personas ya se merecen. No es una ley que pida algo a mayores, es una ley que no sé ni cómo explicarlo. Es una ley que le va a brindar a esa parte del colectivo unos derechos que se merece, unos derechos que no tiene y que no es más que otro sector de la población. No sé si me explico. No sé si mis compañeros que están ahí lo pueden explicar a lo mejor claro, mejor. Es una ley que es una división, bueno, perdón por lo de ley. Es una división que actualmente es una división dentro del feminismo que a los únicos que está beneficiando es a quienes estuvieron y están siempre en contra del feminismo, es a la derecha, a la ultraderecha. Y además, muchos de los argumentos que dicen personas como la exvicepresidenta son totalmente falsos. Esta ley no va a atacar los principios de igualdad ni va a hacer vulnerables a las mujeres cis, ni mucho menos. Uno de los argumentos que más que más utilizan es el hecho de que un hombre se pueda librar de una condena por violencia de género gracias a la autodeterminación de género declarándose mujer. Eso ya está demostrado que es falso y la propia ley recoge que de darse esa situación a esa persona se la juzgaría y su caso se instruiría según el género que tenía en el momento de haber cometido pues, el crimen de violencia. Entonces no existe esa inseguridad de la que están hablando ni esa desprotección. ¿Laura? Yo creo que la vicepresidenta debería tener más amigues disidentes. O sea, yo creo que esta persona no ha dicho que todas estas cosas las dijera ella, ¿eh? Esto fui buscando así reacciones. Digo que ella es una persona que se ha mostrado en contra y que decía eso, que atacaba los principios de
una de las igualdad. caras visibles. Sí, unas Bueno, caras pero visibles. Claro, tiene no ese- quiero decir que todas ese estas declaraciones que argumento, comenté claro. fueran de ella, ¿eh? Bueno, sea ella o bueno, al final son declaraciones e ideas que tiene pues bastante gente, por desgracia, pero bueno, lo que yo decía, yo creo que esta bastante gente, por desgracia, no tiene muchas personas en su entorno que sean disidentes, no conoce muchas realidades y vivencias diferentes a las de ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás desde una posición de privilegio, pues no sabes lo que es no tener esos privilegios. Entonces, si como mujer feminista que se considera, aunque yo opino obviamente que el feminismo será trans o no será, como esta mujer se considera feminista, no se para a pensar en que hay mujeres que no son como ella, mujeres racializadas, mujeres pues, con divergencias funcionales, mujeres trans que tienen menos privilegios que ella, pues no se está dando cuenta de que obviamente pues es necesario que haya leyes que salven estos derechos humanos. O sea, si tú como mujer estás jodida, perdón por la palabra, como mujer trans estás más jodida, como mujer pobre estás más jodida, como mujer racializada estás más jodida. Entonces, claro, es muy fácil ir pues soltando comentarios que atacan directamente contra las personas cuando eres una mujer cis, hetero, blanca y por encima rica. ¿Sabes? O sea, es bastante sencillo. Por eso, bueno, pues yo creo que la gente debería conocer otras realidades, hablar con otras personas, preguntarles sobre su vida y no vivir encasillados en yo nací, soy heterocis, estoy conforme con el género, con el nombre y con la identidad que me pusieron, hago mi vida normativa, nadie me dice nada y tampoco miro a las personas que hacen o que viven de una manera diferente. Y eso es importante porque están ahí. O sea, es necesario. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y continuamos en este Vigo a Debate.